Buenas a todos, bienvenidos. Acá estamos en otro capítulo de The Roof. Nos encontramos esta vez con el senador Pablo Mieres. Muchísimas gracias, Pablo, por recibirnos en tu despacho. Encantado. Bueno, comencemos. Dale. Tuviste un año muy movido, ¿no? Donde tuviste la ruptura de la alternativa. ¿Cómo influyó eso quizás en la campaña del Partido Independiente? Bueno, fue un traspié que tuvimos, por suerte, hace bastante tiempo ya, o sea que quedó atrás. Un intento de buscar un acuerdo más amplio que salió mal, que en realidad salió mal porque, bueno, no nos entendimos bien con los socios y en determinado momento uno dice, cuando arrancas una campaña electoral tienes que tener la tranquilidad de trabajar con confianza y se había quebrado la confianza y decidimos frenar y retomar el camino como partido independiente, pero ya quedó atrás hace mucho tiempo. Bueno, un tema de actualidad. Hoy mismo tuvieron una audiencia, ¿no? Sí, vengo de ahí. Exacto. Sí. Sobre este tema de presidencia que ustedes decían que hasta era inconstitucional. Sí, nosotros presentamos una acción de amparo porque nosotros venimos registrando una actividad de parte del gobierno que transpone una línea divisoria que es clave en una democracia y en una institucionalidad republicana, que es que una cosa es el gobierno y el Estado y otra cosa es la lucha partidaria y electoral. Entonces, particularmente Presidencia de la República tiene límites muy claros en la Constitución, muy firmes, en cuanto a que no puede participar y digamos, formar parte, interferir en la campaña electoral. Entonces, esto es independiente de la carta que presentó Beatriz Argimón, ¿no? Sí, totalmente. Sí. O sea, nosotros en realidad lo que vimos es, primero, el 1 de marzo, Tabaré Vázquez, con la excusa de que estaba haciendo un informe de gestión, organizó un acto político, electoral en el Antel Arena, que lo único que le faltó fue un jingle. Wow. Primera cosa que a nosotros nos llamó la atención y nos preocupó. El presidente no puede entrar en la campaña electoral. Segundo, las campañas de bien público que se vienen realizando al amparo de la ley de medios, que significa una especie de doble campaña electoral simultánea en paralelo al Frente Amplio con el autobombo de cosas de gobierno. Y después empieza este tema de la web de Presidencia. La página web de Presidencia es para informar actos de gobierno, es para informar elementos que tienen que ver con la gestión de gobierno. Y ya había ocurrido un episodio anterior que habían subido unas declaraciones de Danilo Astori que eran claramente de debate electoral en la web de Presidencia. En ese momento el prosecretario de Presidencia, Roballo, reconoció que podría haber habido un desliz, que había que estudiarlo, que había que ser cuidadosos, bueno, y poco tiempo después aparecen estas declaraciones del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que son claramente de debate electoral. Y ojo, los ministros pueden hacer campaña electoral. Lo que no se puede es usar la web de Presidencia para difundir intervenciones que son político-electorales. Entonces decidimos presentar una acción de amparo, que presentamos la semana pasada, hoy fue la audiencia, el juez le propuso a Presidencia la posibilidad de un arreglo, de una conciliación que implicaba que retiraran las declaraciones de Murro, que se comprometieran a no generar nuevas, sin definir si eran ilegales o no. Y nosotros dijimos, bueno, ok, nosotros si hay esta decisión, ok, y Presidencia dijo que no. Por lo tanto, está ahora la sentencia del juez que va a ser el miércoles. ¿Le dijiste a Facundo Ponce de León que no querés ser más candidato a la elección que viene? De presidente. O sea, a presidente. Sí, ¿De dónde viene eso? En realidad lo que yo dije es que me parece que si el Partido Independiente ya lleva 4 elecciones llevándome a mí de candidato a presidente, sí, lo razonable es que haya renovación. Entonces no quiere decir para nada que uno esté pensando en dejar de hacer política, ni mucho menos. Al contrario, tenemos toda la fuerza y además estamos convencidos que hay mucho para hacer y que uno puede aportar muchas cosas, pero los roles pueden ser distintos. Entonces, el candidato a la presidencia por el Partido Independiente, veremos, hay 5 años para adelante para evaluar, ¿no? ¿De esos periodistas que trajiste y personalidades que trajiste al partido, tiene algo que ver con eso? ¿Con esa decisión de renovar el elenco del partido? Bueno, eso sí es bueno para el partido, ¿no? El Partido Independiente muestra una capacidad de diversificar voces. Gerardo Sotelo, Mónica Botero, Mónica candidata a la vicepresidencia, Gerardo al Senado, además de los que siempre nos acompañan, Gebergato, Iván Posada, Daniel Radío, Andrés Carrasco, hay un montón, hay mucho equipo en el partido y además hay técnicos de primer nivel.
como Conrado Ramos, Marcel Baillant, Cecilia Zaffaroni, Javier Lacida, hay un equipo, Pablo Darch, son todos de primera, Álvaro Forteza. Hay un equipo técnico y político, y el partido tiene mucha potencia desde ese punto de vista. Bueno, tenemos que, digamos, realizarla en términos electorales. Sí. ¿Qué les surge a ustedes cuando ven el resultado de las encuestas actuales? Bueno, que las encuestas hoy hay que tomarlas con muchas pinzas. Pero no porque sean tramposas, no, yo creo que hacen lo mejor que pueden. Creo que hay dos problemas. Uno más metodológico, que es cada vez más difícil medir la opinión pública en el mundo, no en Uruguay, en cualquier parte del mundo. Y dos, que en particular en esta elección en Uruguay hay un nivel de volatilidad y de inestabilidad del electorado, y yo diría un cierto mal humor con los políticos y con la política, que hace muy difícil tener una medición precisa. Yo creo que todo está por verse, que hay mucha gente indecisa y volátil, y que eso hace que en estas 2 semanas pueda pasar mucha cosa. No cualquier cosa, yo creo que hay cosas que no van a pasar. Por ejemplo, no va a haber un triunfo en primera vuelta del Frente Amplio. Eso es seguro. Sí, claro. Seguro que no va a haber mayorías parlamentarias. Seguro que el presidente que sea electo lo va a hacer en segunda vuelta y va a tener que buscar acuerdos con otros para poder gobernar. Esas son las cosas que yo diría están seguras. De lo demás, bueno, ¿y cuántos votos vamos a sacar nosotros? Yo qué sé, yo siento en calle, en las salidas a recorrer y todo eso, buena onda. Y te diría, en términos comparados con el 2014, que uno tiene esos recuerdos, sí, está mejor incluso que en el 2014. El partido está más fuerte, está más grande, está más desarrollado, tenemos una mayor visibilidad. O sea que las encuestas con pinzas, y no hay que dejarse llevar por ellas. Y ahora además, por suerte, ya de aquí al jueves que empieza la veda, prácticamente yo creo que no va a haber más encuestas en la calle. Y por lo tanto, nada, a trabajar y la gente decidirá. No quiero dejar de preguntarte, así como para ir cerrando la entrevista. Nosotros tuvimos hace como 2 semanas a Rafael Michelini, donde nos comentaba un poco de su integración al Frente Amplio y todo, y de que él no entendía por qué tú no decidiste acompañar esa decisión. Y no sé si todavía no entendí. No sé si no querés dar una... ¿Cómo no? Él decía que era como un hijo que él sentía que habían tenido y que vos decidiste no acompañarlo, la victoria de la izquierda en Uruguay. No sé si no querés explicar a la audiencia también un poco por qué esa negativa. ¿Cómo no? Esa fue una discusión del 2001-2002. Sí. O sea, hace casi 20 años. Es curioso que vuelva a hablar del tema. Con Rafael trabajamos juntos. Y él fundó la segunda versión del Nuevo Espacio en el año 94, y yo, que estaba en la Democracia Cristiana, quería acompañarlo. La Democracia Cristiana decidió otra cosa, volvió al frente, y entonces, una vez que pasó la elección del 94, yo decidí irme de la Democracia Cristiana y acompañarlo a él, y de hecho fui su compañero de fórmula en el 99. Cuando yo entré al Nuevo Espacio en el 95, 96, le dije a Rafael, mirá, yo ya me fui del frente y me fui 2 veces. Porque me fui en el 89 y me fui en el 94. Y por razones fundadas. Y hay una cosa que yo aprendí, sobre todo en el 94, que es que hay otros que pueden, yo no puedo hacer política contra mis principios, contra mis convicciones. Y eso fue lo que me pasó en el 94. Entonces yo ahora voy atrás tuyo, que sos el líder del Nuevo Espacio, pero tengo un límite, que yo no vuelvo al frente. Entonces, cuando él plantea ir al frente, obviamente yo le recordé aquella conversación que habíamos tenido, pero no por cabeza dura ni por obcecado, sino simplemente porque yo tenía diferencias importantes con el Frente Amplio, y las sigo teniendo, diría más hoy, porque hoy ese Frente Amplio es una caricatura del que fue en un principio. Es un Frente Amplio totalmente desequilibrado hacia los sectores más radicales. O sea, yo creo que sería irreconocible este Frente Amplio para Seregni. Lo digo con franqueza. Bueno, ni hablar para Juan Pablo Terra, o incluso para Hugo Batalla o Selmar Michelini. Es la opinión que yo tengo. Entonces, tengo enormes diferencias. Hay una diferencia democrática, además, porque en el Frente Amplio hay sectores que aplauden a Maduro, que se abrazan a Maduro. Y no hay uno en el frente
que, incluido Michelini, que levante la mano acá en el Senado o en la Cámara de Diputados para votar una condena a Maduro. Porque los que dicen que es una dictadura lo dicen de boca para afuera, pero no se animan a trancar fuerte como deberían. Entonces, esas son diferencias de fondo. Diferencias, bueno, y ni hablar con la crisis ética que ha tenido el Frente en estos últimos años, que nos han separado más. El tema de ANCAP, el tema de los negocios con Venezuela, que algún día sabremos, la crisis de ACE, el Fondes, etcétera. Entonces, nada, esa es una diferencia insalvable, y por eso yo digo hoy, el Frente Amplio tiene un proyecto agotado y hay necesidad de un cambio, y el Partido Independiente quiere ese cambio, claro que no cualquier cambio, y por eso el planteo nuestro es que queremos ser la garantía del cambio, tener los votos suficientes como para asegurar que el cambio sea un cambio hacia adelante, un cambio con sensibilidad social, con preocupación por los débiles. Pregunta difícil, así ya cerramos, que es como cerramos todas las entrevistas. ¿Te sentás a negociar con Manini, sí o no? Yo a negociar con Manini no. Si el futuro presidente lo hace, es un problema del presidente. Yo creo que hay niveles de diálogo. Nosotros vamos a dialogar con el candidato más votado de la oposición para ver si se compromete con una serie de condiciones que para nosotros son fundamentales. El tema de las políticas sociales, el tema de la reforma educativa, el tema de un paquete de medidas hacia las micro y pequeñas empresas, el tema ambiental, ciertas normas vinculadas con el combate a la corrupción y la continuidad en la búsqueda de la verdad con respecto a los desaparecidos. Esos 6 puntos para nosotros son clave, porque son las que de alguna manera los mojones que marcan los andariveles del cambio. Si el candidato más votado de la oposición se compromete con estas cosas, nosotros lo vamos a apoyar. Cogobernar, y depende de que haya una coalición que lleve adelante un proyecto que sea compartible por nosotros. Ese es el planteo. Entonces, ahora, yo siento un abismo en distancia con respecto a Manini y Cabildo Abierto. Lo digo con franqueza, es un pensamiento conservador, de derecha, que ha tenido algunas manifestaciones muy preocupantes, particularmente en el riesgo de retroceso con respecto a derechos y con respecto a la evaluación de las épocas negras del país. Entonces, esas cosas de Jorge Azar, por ejemplo. Sí, claro. Sí. La dictadura, el problema no fue la dictadura, sino cuánto duró. Bueno, no, pará, claro, sí. Lejos de ahí, ¿no? Bueno, Pablo, te agradecemos un montón que hayas dado este espacio, sabemos que estás muy En la ocupado. máquina. Así No, que, pero un gusto. Y bueno, así que nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau.